Hola, buenos días y bienvenidos una vez más a este ciclo de conversaciones con Andrés. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Agrasar. Antonio, buenos días. Antonio es fundador y CEO de Plexus Tech. Naciste en Padrón, estudiaste físicas en la Universidad de Santiago y además fuiste reconocido por el Grupo Correo Gallego como Gallo del Año en el año 2018. ¿Qué decir de Plexus, no? Plexus que fue fundada hace ya casi 20 años o más de 20 años. Hicimos 20 años en la pandemia, en pleno 21. Y que es la primera compañía tecnológica independiente de todo el país, ¿no? Es una compañía que tiene presencia por toda la geografía española, tenéis presencia con sede permanente también en Lisboa, en Frankfurt, en Londres, presencia en más de 27 países. Sois líderes en soluciones tecnológicas avanzadas en atención del paciente, con algunas soluciones como el Kenda Medic, que son muy conocidas por cualquiera que tenga relación o algo de conocimiento del sector salud. Y además, entre otros muchos premios, en octubre del año 21, o sea, hace muy poquito, fuisteis seleccionados por el prestigioso organismo de ECA Alliance como la compañía tecnológica más destacada en el sector salud y de servicios a nivel internacional. Enhorabuena, Antonio. Muchas gracias, Andrés. Y muchísimas gracias a todos mis compañeros que hacen este trabajo todos los días. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar ya con este nuevo ciclo de conversaciones con Antonio. Y bueno, me gustaría preguntarte en primer lugar, porque sois una compañía, bueno, relativamente joven, ¿no? Porque 20 años pues es casi ayer, ¿no? Y en un trayecto tan corto pues os habéis posicionado de una manera fortísima, ¿no? A nivel comercial, contáis con muchos clientes entre las principales empresas del IBEX 35. Cuéntanos cómo ha sido este camino y sobre qué valores se ha construido, Antonio. Bueno, pues yo, a mayores de ser el fundador, pues soy el primer trabajador, ¿no?, de la compañía. Y bueno, pues un poco en el año 20, cuando decido pues buscar mi futuro profesional de quedarme en mi tierra, yo ya había estado en Madrid, había vuelto, pues Plexus fue la plataforma que pensaba que me iba a anclar a quedarme a trabajar en mi tierra. Me ha ayudado a seguir viviendo aquí, a tener aquí a mi familia, pero bueno, hoy me paso muchos días de la semana pues viajando por todos esos sitios que has comentado, donde tenemos clientes, socios. Yo hablo más que de clientes, hablo de socios que nos han ayudado a aprender con ellos y a crecer con ellos. Nosotros a poner el talento tecnológico y ellos a enseñarnos su negocio, ¿no? Y en base a esas capacidades pues ha sido un poco este crecimiento orgánico, ¿vale? Porque esto lo hemos, mis compañeros y yo, que somos ahora más de 2.000 personas, pues somos los que lo hemos construido, ¿no? Y pues tenemos 24 centros, polos tecnológicos entre España y Portugal. Desde España y Portugal tenemos todo el talento que ejecuta y todos los proyectos en los que estamos, en todos esos países que estamos. Tenemos oficina, digamos, comercial o presencia comercial, como decías, en Londres, en Frankfurt, en Lisboa, Madrid, Barcelona, digamos, en los centros más importantes de España y de Portugal. Y después acompañamos a estas compañías del IBEX en su expansión internacional, ¿no? Entonces hemos aprendido con ellos a hacer este camino. Muy bien, precisamente esa gran presencia que tenéis, tanto a nivel de la geografía española como a nivel de otros países europeos, me gustaría preguntarte cómo gestionáis, ¿no?, ese crecimiento comercial, ¿no? ¿Respondéis de una manera reactiva a lo que os piden los clientes o estáis más en un modelo de ir por delante un poco de las expectativas o de las necesidades de esos clientes? A ver, yo
todo esto dentro de mi casa, digamos, de Plexus, me lo escuchan decir muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos que ser los mejores en el conocimiento tecnológico y los que más saben del negocio son nuestros socios de negocio, nuestros clientes. Entonces, lo que tenemos que estar por delante es en ser y en conocer todas las tendencias y todas las tecnologías que pueden ayudar a mejorar las eficiencias o la productividad o la puesta en el mercado de estas compañías con las que nosotros trabajamos. Pero los que de verdad saben de esto son nuestros clientes y nuestros socios. Nosotros les apoyamos en estar a la vanguardia en la tecnología. Y esto ha sido como empujamos, ¿no? Es decir, si cuando un cliente decide que va a abrir un hotel o una tienda o una oficina o va a crear una compañía en un país, pues les apoyamos en cómo tienen que hacer ese crecimiento con la tecnología, cómo les va a ayudar la tecnología en ese país a hacerlo, ¿no? Y ese acompañamiento es el que nos ha ayudado a ir con ellos, ¿no? Y ellos nos han enseñado. Y en un sector como el vuestro y una empresa como Plexus, ¿no? Donde la mayoría o la inmensa mayoría de vuestra plantilla pues es de una edad, vamos a decir, jóvenes, ¿no? ¿Cómo sois capaces de retener este talento? ¿Qué papel juega la formación, la comunicación interna, el teletrabajo? Todas esas cuestiones que ahora se llaman el salario emocional, ¿cómo ayuda o qué hacéis, ¿no?, para ser capaces de no tener mucha rotación en vuestro personal? Para mí eso es de mi día a día, te diría que ocupa cerca de un 60 o un 70% de mi cabeza, ¿no? Es decir, mis compañeros y la gente que queremos que se incorpore con nosotros, lo que tratamos es, tenemos un equipo que le llamamos de talento y un grupo de estrategia y un montón de acciones a nivel formativo, a nivel salario emocional, a nivel de escuchar. Creo que la palabra más importante que tenemos en Plexus es que escuchamos a nuestros compañeros, ¿no? Y hay un grupo de personas muy importante que hacen y que tienen una labor de escuchar, porque yo no creo en recetas para todos, ¿no? Yo creo que hay que hacer una receta individual que haga que esa persona pues tiene unas inquietudes distintas a la de al lado, trabajando en el mismo proyecto y haciendo lo mismo. Entonces yo creo que lo más importante que tenemos es que escuchamos. Yo creo, y ese escuchar hace que se construya el salario emocional de cada uno, ¿no? El mío, y de todos mis compañeros. ¿Y qué papel juega en todo esto eso que llamáis la Plexology? Pues Plexology es un poco la filosofía que hemos implementado dentro de la compañía, que es la suma, ¿vale?, de todo lo que eran estos conceptos que hemos hablado. Y durante la pandemia, pues el equipo de estrategia y marca pues se sacaron otro esfuerzo más que le llamamos Flexology, que es como lo que ya veníamos haciendo, de cómo veníamos trabajando. Nosotros teníamos muy próximas las oficinas a nuestros compañeros en cada uno de los sitios, buscábamos sitios y ubicaciones que les permitiesen no tener grandes desplazamientos. Bueno, con la pandemia esas oficinas se desplazaron a la casa de cada uno, ¿no? Y ese Flexology viene un poco a cómo podemos ayudar a flexibilizar y a compatibilizar la vida personal con el trabajo y con las ganas que tengas de reunirte con tu equipo, de verte, de volver a la oficina, de cómo te ayudamos a celebrar tu cumpleaños en la oficina, ese tipo de cosas. Es un poco una filosofía que hemos implementado que viene a ser un poco el avance, ¿no?, de todo esto. Pero volvemos a tanto Flexology como Plexology tienen una base, que es escuchar. Y yo tengo un equipo de gente que de verdad que presumimos desde cuando yo empecé de escuchar a la gente que trabaja con nosotros. Yo creo que es la parte más importante, escuchar. A partir de ahí, una vez que escuchas, es capaz de ayudar. Muy bien, vamos a seguir hablando de personas, ¿no? Y en este caso de capacidades. Bueno, la necesidad de perfiles tecnológicos no es una necesidad exclusiva del sector en el que está Plexus, ¿no? Cada vez más el conocimiento y el uso de la tecnología
es vital en cualquier ámbito de nuestras vidas, ¿no? Te quería preguntar acerca de cuál es el nivel formativo del trabajador tipo de Plexus. También quería preguntarte si salen suficientes profesionales o perfiles profesionales de las escuelas, de las universidades, y qué echas en falta, ¿no? ¿Qué le pedirías a la administración, a la universidad, a los centros de formación profesional? ¿Cuál sería vuestra demanda? Yo primero voy a decir una cosa positiva, ¿no?, respecto de eso. Yo creo que se están haciendo cosas buenas. Destaco aquí en Galicia, por ejemplo, lo que se está haciendo con la formación dual, y la universidad también. Oye, arrancan el año que viene 3 titulaciones nuevas de inteligencia artificial aquí en Galicia, pero nosotros nuestro foco es la península ibérica en el talento, ¿no? Todas las universidades que hay. Y ahora también empiezan a salir universidades privadas que tienen un cierto éxito. Yo lo que echo de menos en la universidad es, primero, creo que el tema de que los números clausos en el tema de las titulaciones que tienen una demanda tan importante como es la ingeniería informática, las telecomunicaciones, la física, las matemáticas, o cualquier oficio que tiene una demanda tan importante como el nuestro, lo cuestiono. No sé cuál es lo que hay que hacer, tengo ideas de lo que habría que hacer, pero también hay otra cosa que echo mucho de menos, es la distancia que existe y que antes no existía, y que con el tema de los recortes y el 2008 y todo esto se eliminó mucho, ¿no?, que es el implicar a las empresas en la docencia. Aquello del profesor asociado, que existe la figura, que no ha desaparecido, pero que se ha diluido, ¿no?, que ha desaparecido. Yo, con algunas personas que hablas, que son compañeros de carrera y que están dando clase en esto, también lo echan de menos, ¿no?, que es un poco cómo ayudar a que el esfuerzo que tú tienes que hacer cuando un ingeniero informático llega a una compañía como Plexus, es hacer más cercano eso, ¿no? Yo creo que esa distancia, el no ser un mundo separado, la universidad de la empresa. Yo creo que la palabra ingeniería, yo me acuerdo cuando estudiábamos en cuarto de carrera, nos venían las empresas a fichar, ¿no?, a hacernos charlas individuales y a contarnos qué hacía IBM, qué hacía, bueno, pues para de alguna forma atraerte hacia eso. Y después había profesores que nos daban clase que estaban trabajando, que eran, pues en aquel momento, pues empleados en Televés o cosas de ese tipo, que venían allí a captar y también a darnos clases que no fuesen de sumas binarias, ¿no?, que hay magníficos especialistas en la universidad, pero esos profesores en la universidad, cuando tienen que acercar a la vida laboral, pues es donde hay una fricción, ¿no? Yo, de hecho, creo que eso tendría que empezar incluso antes, ¿no? Yo creo que ahora mismo tienen el bachillerato, son 2 años, y cuando tú vas cuando el niño pasa de cuarto de la ESO a primero de bachillerato, esas capacidades de cuál es lo que tienes que estudiar, ya hay un concepto equivocado. Normalmente lo dan profesores de la universidad. El profesor de la universidad te va a decir cómo es la carrera, pero no cuál es el campo al que te vas a dirigir. Entonces, yo creo que donde tienes que empezar a buscar lo atractivo que es para ti la medicina o la ingeniería informática es en explicar cuál va a ser tu vida laboral, no explicar cómo va a ser la carrera. Entonces, yo creo que es un poco, todo ese periodo, ese proceso formativo es eso. Y comparto contigo una cosa que decías, Andrés, que es que la ingeniería se ha convertido como en el pan en todas las mesas, ¿no? Es algo necesario en todas las profesiones, en todos los oficios, y el que quiera ser médico y desconocer la tecnología, le veo complicado entrar en un quirófano. Sí, te estaba escuchando, ¿no?, y me estaba viendo reflejado, ¿no?, porque efectivamente acercar el después, ¿no?, es decir, no es tan importante lo que vas a estudiar en la carrera o cómo va a ser la carrera que vas a estudiar, sino qué posibilidades tienes efectivamente, ¿no?, una vez que terminas la carrera y cómo es ese futuro laboral, ¿no? Fíjate que yo estudié económicas y aquí estoy haciéndote una entrevista. Pues la verdad que no hay mucha relación, ¿no? Es una... Exacto, al final la universidad no es más que una base sobre la que depositar el futuro, ¿no?
pero creo que hay una cosa que nos hemos, o sea, hay una cosa que siempre se comenta, ¿no? Que es la formación y el oficio, ¿no? Vale, yo lo que digo es que a la gente que va a empezar una carrera, que haga lo que le guste, pero que piense en el futuro, ¿no? Que el futuro va a tener que tener una vida laboral y un trabajo. Y se pueden hacer las cosas que te gustan y también tener una vida laboral después con esas cosas que te gustan. Y ese es el tema. Pero claro, si no le cuentas en qué consiste tu vida laboral, es difícil que aciertes en lo que vas a estudiar. Y no creo que limitar a que las personas puedan hacer eso por números clausos. Entonces, porque al final el coste lo tenemos igual, Andrés. O sea, una persona que no pueda entrar en ingeniería informática no va a ir a la universidad. Sí va a ir. Lo que pasa es que va a ir a hacer otra carrera que a lo mejor le va a limitar o no le va a gustar. Sí, sí. Bueno, decías antes en tu intervención, creo que en la primera pregunta hablabas de que bueno, montaste esto hace 20 años o hace 21 ya y que efectivamente fue una manera de poder quedarte en Galicia, ¿no? Pero que indudablemente pues, tu día a día profesional requiere de muchos viajes y muchos desplazamientos fuera de Galicia, ¿no? Plexus, que es una compañía con más de 2.000 trabajadores, con toda esa presencia nacional e internacional. ¿Cómo gestionáis toda esa dispersión geográfica y cómo después de 20 años y con toda esa implantación y con tantos y tan importantes clientes habéis sido capaces de mantener la sede en Galicia? Bueno, lo de la sede en Galicia yo creo que es un poco, vamos a decir la palabra romántica, ¿no? Tiene un punto de familia, de amigos, de padres, que mantienes aquí y que quieres, y que además yo creo que es parte de la sostenibilidad. Cuando yo una cosa que siempre digo a todas mis clientes, que cuando hablen en Madrid de sostenibilidad o en Barcelona de sostenibilidad, que no se olviden que para ser sostenibles hay que crear empleo, no en Madrid y en Barcelona solamente, ¿vale? Y entonces esa es un poco la palabra que yo empleo para la sostenibilidad. Y en base a eso, pues es un poco. En cuanto a la forma de trabajar, nosotros antes de la pandemia ya veníamos empleando una metodología que es muy que mucha gente en nuestro sector te hablaría de ella, que es metodología ágil o agile, ¿no? Y la venimos, que es una metodología basada en que da igual donde estés, en tener, por decir una forma, y resumiéndolo para que se entienda, pues muchas reuniones muy cortas para que los proyectos no se desvíen, vamos a decirlo de una forma resumida, ¿no? Entonces, nunca o casi nunca los equipos de trabajo estaban en la misma oficina. O sea, nosotros podíamos hacer un proyecto para cliente en Vigo y estar gente en Lisboa, gente en Mérida, gente en Sevilla, en ese mismo equipo y trabajando desde las oficinas, ¿no? Utilizando herramientas que tenemos para gestionar esta metodología. Entonces, cuando explotó la pandemia, pues hicieron lo mismo desde su casa, no nos afectó, ¿no? Entonces, tenemos herramientas para ayudar, para formar, para ver los trabajos cómo están discurriendo. Entonces, todo eso es un poco basado en apoyarse en la tecnología para poder tener este modelo de trabajo, ¿no? Sí, precisamente hablabas en alguna entrevista que te he leído de que la tecnología ya no es el futuro, sino el presente, ¿no? Bueno, estas últimas semanas, estos últimos meses, hemos visto ciertos factores no tan positivos que han salido a la luz pública, precisamente del uso de la tecnología o incluso de la falta de accesibilidad, ¿no? Por parte de los mayores a los bancos, ¿no? En tu opinión, Antonio, ¿cómo crees que debe de hacerse esta integración de la tecnología sin deshumanizar algunos aspectos del futuro que ya están aquí? Pues mira, yo creo que en mi oficio, mi profesión, ¿no? de tecnología, normalmente lo hacen personas.
No nos olvidemos que esto lo hacemos personas, aunque después sea... Y lo que a lo mejor tenemos es que, yo siempre llevo diciendo mucho tiempo, que hay que incrustar en la tecnología gente que tenga gusto. Yo creo que periodistas, economistas, ayudan a que las cosas que hace un ingeniero informático pues sean más accesibles, ¿no? Por personas mayores. Y después hay otra cosa, que yo siempre la digo, que el hecho de ser mayor no te hace torpe, ni te hace menos capaz de usar las cosas. Lo que hay es que tener gente que tenga, pues, un periodista, te ayuda a entender cosas que son a veces muy complejas de entender, ¿no? Pues como una crisis económica, o para muchos ciudadanos no entenderían de macroeconomía o microeconomía si no hubiese un periodista que se la acerca, o se la traslada y se la hace, o sea, que la entienda, ¿no? Pues en la informática le pasa igual. Tenemos que meter a muchos profesionales dentro de la informática y que no le tengan miedo a la informática y que nos ayudan. Pues ahora se ha puesto de moda, cada vez que se diseña una aplicación, a meter gente desde el minuto cero que hace temas de experiencia de usuario, accesibilidad, maquetación, y intentar pues todo esto, cuando tú te encuentras con algo que es fácil, pues lo acabas usando. Entonces, el hacer fácil la tecnología es como se hace usar. La tecnología no es compleja. Lo que hay detrás el usuario no lo tiene que ver. No es, y eso es, por eso digo que lo de los cajeros yo creo que va a funcionar. Y ese miedo a que las personas mayores no usen los cajeros, yo sinceramente me parece que son mayores, no son tontos ni torpes. Muy bien. Hace unas semanas, en la revista Computer World, el director general de Google Cloud para España y Portugal decía que la tecnología va a tener y seguirá teniendo un papel clave en la recuperación del país, ¿no? Plexus, habéis desarrollado importantes tecnologías como es para hacer la vida fácil, ¿no? Como tú decías antes, ¿no? Para hacer la vida fácil a empresas, a ciudadanos, como es el propio el Kenda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué queda por hacer en este ámbito? Y cuéntanos en qué estáis trabajando. Háblanos un poco de proyectos de futuro. Mira, nosotros dentro de la compañía tenemos líneas le llamamos líneas de innovación, en donde equipos multidisciplinares que están en distintos sectores proponen ideas. Tenemos un comité de innovación, proponen ideas y en esos comités pues basamos las ideas en tres líneas, ¿no? Primero, en qué tenemos que aprender y qué tecnologías están saliendo al mercado en las que tenemos que poner foco. Hace unos días el Facebook, ¿no? Ahora lanzó el metaverso, ¿no? Es decir, todavía nos preguntamos en el sector qué va a ser el metaverso. Bueno, Microsoft al poquito rato pues ha comprado el metaverso que conocíamos. Todos nuestros hijos o nuestros niños están en ese metaverso antes de saber que eso se llamaba metaverso. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues estamos viendo qué tecnologías van a entrar al metaverso, cómo podemos construir cosas vinculadas al metaverso, cómo utilizamos dentro del metaverso tecnologías basadas en el blockchain, cómo utilizamos la inteligencia artificial dentro del metaverso y planteamos retos internamente que trabajamos sobre eso, ¿no? Entonces, eso es un poco el foco, ¿no? A partir de ahí, de esas baterías de preguntas y de discusiones internas que tenemos, lanzamos proyectos y esos proyectos intentamos que sean productos hacia el mercado. Es un poco como venimos haciéndolo. Muy bien. Vamos a cambiar un poquito de tercio. El grupo de activistas anónimos han amenazado con hackear los sistemas del gobierno ruso y los principales bancos. Parece también, ¿no?, una realidad contrastada que Putin intervino en los sistemas informáticos de las elecciones de Estados Unidos cuando ganó Trump. No sé, la pregunta es, ¿podría ser o puede ser la tecnología un arma para
desestabilizar países y amenazar la paz mundial? Yo creo que ya lo es, lo estamos viviendo. La seguridad y la ciberseguridad estamos diría, en la situación más de embrionaria que podría, en términos humanos, ¿vale? Si tuviésemos que ver dónde va a madurar un ser humano, pues te diría que la seguridad estamos en la parte de ser un embrión. Estos días salía una compañía también de la que hay muy orgullosos, Tarlogic, aquí en Galicia, que hablaba de que se pueden hackear todos los contadores de luz. Y hay una aplicación colgada en internet que la quita, la pone, la enchufas y te suben y te bajan el contador de la luz y te dejan sin corriente a un edificio en un segundo o una manzana, desde un contador. Todo lo que esté enchufable y conectado se llega y se analiza. Y todo lo que tiene que ver con esa capacidad de recoger datos y utilizar la inteligencia artificial para el uso y el aprendizaje de eso nos va a llevar. Yo por eso le diría a Google y a todos estos que hay una cosa en Europa que venimos haciendo muy bien, que es el tema regulatorio, ¿no?, de los bancos. Yo creo que en nuestro sector algunas compañías tendrían que pasar por un proceso también regulatorio. Es decir, ¿por qué el Banco Santander tiene al Banco de España, al Banco Central Europeo en sus instalaciones, verificando por el buen funcionamiento de estos bancos? Pues porque nos garantiza una tranquilidad respecto de ciertas cosas. Yo creo que hay ciertas compañías que tendrían que tener ciertos regulatorios, ¿vale?, a la hora de qué se puede llegar a hacer con esto. Eso es algo que hay que poner el cascabel al gato, pero que en algún momento los países deberían de pensar más allá, no solamente de la parte fiscal, que comparto, que tendremos que hacer todos un esfuerzo hacia el futuro en cuanto a la parte fiscal, empresas, con respecto a puestos de trabajo y más. Creo que hay también una capa en cuanto a qué se puede hacer con todo esto, ¿no? Y por consiguiente, pues hice un símil que no sé si es el más adecuado, pero creo que algunas de estas compañías requieren que me cuenten qué está ocurriendo con mi información y con mis datos y lo que están haciendo. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Te voy a lanzar la última pregunta, luego hay un turno para que Andrés, la gente te haga sus preguntas. Pero para cerrar, me gustaría preguntarte en clave de futuro, ¿hacia dónde mira Plexus? ¿Hay algún sector, algún mercado geográfico en el que estéis pensando o que forme parte de vuestra estrategia de futuro? Sí, a ver, yo soy muy partidario de ir a jugar a la Champions, ¿no? Entonces, creo que si hablamos de jugar a la Champions en este sector, pues la Champions es Estados Unidos, ¿no? Nosotros hemos abierto oficina en Miami, hemos buscado un poco la cultura más cercana a nosotros de momento, que es Florida, y bueno, pues si puedo y esto de la pandemia desaparece, pues para nosotros me gustaría que mis compañeros pudiesen participar y colaborar en proyectos bueno, pues con compañías diferentes a las que venimos trabajando, distintas, y nuestro mercado, pues por interés sería Estados Unidos. Si puedo y me dejan, pues sería un poco el esfuerzo que me gustaría hacer. ¿Y algún sector en el que no estéis? Si es que no estáis en alguno. Pues mira, yo creo que estamos en sectores, te diría que estamos en todos los sectores que hay ahora mismo en España, ¿no? Es decir, quizás donde venimos haciendo un esfuerzo nuevo es en todo esto de los unicornios, ¿no? Es decir, estamos muy focalizados, ahora nos está entrando, hay muchas compañías, pues, Cabify, Uber, Globo, Spotify, que son unicornios y que son grandes consumidores en nuestro sector. Y creo que ahí es un poco donde ahora mismo estamos poniendo más el foco. Hablabas de jugar la Champions, del salto a Estados Unidos.
se puede jugar la Champions o se puede jugar en la Champions desde Galicia. Decías también, hablabas de la pandemia, no sé si es el mejor momento también. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos gente muy... O sea, nosotros somos una industria de talento. Y yo creo que tengo el mejor talento que puede existir y que tenemos gente muchísimo más valiosa y más capaz que puede tener un mercado como el indio y que está triunfando en ese mercado. Y creo que somos igual de buenos, igual de cercanos y con una cultura más próxima para poder trabajar ahí. Nos hacen un comentario, Antonio. Dicen, me parece sencillo y eficaz lo que dice Antonio, escuchar la clave para ayudar. Bueno, mientras no entra alguna pregunta más, a mí me gustaría, y como ya vamos terminando el tiempo, sí que me gustaría hacer un pequeño resumen, ¿no? Sí que me llama la atención el anterior invitado que tuvimos, que fue Nacho de Pescanova, también tenía entre sus objetivos el mercado americano, ¿no? La verdad que es por momentos emocionante, ¿no? Estar aquí sentado con gente como vosotros, como Plexus, que pensáis en grande y que anheláis y que os veis con capacidad para introduciros en ese mercado, ¿no? Me quedo con muchas cosas de las que has dicho, ¿no? Me ha gustado especialmente que has hablado siempre de tus compañeros, ¿no? Los has llamado así. Me gusta mucho la idea que nosotros, los que nos dedicamos a consultoría, también aplicamos, ¿no? El cliente es el que sabe de su negocio y nosotros lo que tenemos es que conocer la tecnología y las tendencias para poder ayudar al cliente en su negocio. Toda esta idea de la plexology, la flexology me ha encantado escuchar. Al final, como decía uno de nuestros invitados, es uno de nuestros oyentes, perdón, es la clave. También creo que tiene mucho valor y debería de ser motivo de reflexión para aquellas personas que tienen esa responsabilidad, lo que has comentado de los números clausus, ¿no? Y esa distancia que existe entre la universidad y la empresa, ¿no? Que lo que provoca, como bien explicabas, es que cuando las personas, después de estudiar en la facultad o en la escuela, aterrizamos en la empresa, pues la verdad que lleva un tiempo engancharse, ¿no? Me gustó mucho la definición tan sencilla que hiciste del agile, ¿no? Que es hacer muchas reuniones pero muy cortas. Eso me lo apunto. Y me gustó mucho esa idea última de la que hablabas de jugar la Champions, ¿no? De tener esa ambición, de pensar en grande, ¿no? Nos dicen también, nos preguntan, Plexus apuesta por el emprendimiento, por las startups locales, ¿cómo? Yo he hecho un acto de aprender en estos 2 años últimos de pandemia, porque muchos de los compañeros de la empresa me decían que había que entender ese mundo, ¿no? Y es que la palabra startup creo que la hemos denostado. Me gusta emprendimiento. Sí, apostamos por el emprendimiento, sí buscamos gente que tenga ideas y que quiera desarrollarlas. Creo que precisamente cuando se quiere construir una cosa para hacer e ir a un mercado y vender y comercializar y querer ir hasta el infinito y más allá, como diría yo, con ese producto, creo en ello. Lo que no creo tanto es, en mi punto de ver, en construir la idea para ver cómo doy el pelotazo, a ver cómo soy Google. Y yo creo que Google, ninguno de los dueños de Google, ¿vale?,
conozco a alguna gente que está cercana y que en este tiempo he podido charlar con ellos, pensó en ningún momento que iba a dar un pelotazo, ¿vale?, por su salida a bolsa, sino lo que construyeron es un producto para vendernos y para llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí, ese emprendimiento sí creo en él, y creo que todo lo que sea sumarse a nosotros y poderles ayudar a gente que tenga productos, soluciones y cosas que nosotros le podamos ayudar a llegar a nuestros clientes y participarlos o ayudarles a empujar, lo estamos haciendo, pero en esa línea. O sea, yo lo que he aprendido de esto es el que construye una idea para dar un pelotazo. Yo no me encuentro en esa filosofía. Y el que construye una idea para ir al mercado, vender, abrir puertas y todo eso. Eso es un poco, por eso la palabra startup, o sea, me gusta más la palabra que dice la pregunta, ¿no?, la persona que nos ha consultado, emprendimiento. Y tú que estás aquí, pero también estás en Madrid, estás en Barcelona, estás viajando constantemente, ¿hay buena innovación aquí en Galicia comparado con otros sitios que tú conozcas? Hombre, yo creo que son, o sea, las facultades hablando de mi sector, porque no me permito hablar, no conozco, conozco, pero a lo mejor no tengo conocimientos para opinar, ¿no? Yo creo que de las facultades de informática, las tres, la de Teleco de Vigo, físicas y matemáticas, yo diría que están en el top español. A mayores, la gente que sale súper bien preparada y hay ideas buenísimas. Aquí hay probablemente, antes te decía del el embrión de la seguridad. La mejor empresa de seguridad que hay en España es gallega y está en Galicia. Y es una idea de dos chicos que han estudiado aquí, se han formado aquí y que han salido desde aquí a ser hoy probablemente estar en el top de las empresas de seguridad. Nos pregunta una persona por un tema muy de actualidad, desgraciadamente, ¿no?, que es la guerra de Ucrania. Empieza la pregunta con una reflexión, ¿no?, que tiene que ver con esa distancia entre la universidad y la empresa, ¿no? Dice que me licencié en Derecho y en 5 años no pisé un juzgado, ¿no? Pero la pregunta más en concreto es cómo sobrelleváis la situación de guerra una empresa como vosotros, que tiene una implantación tan amplia y tan dispersa y tan internacional. Pues lo primero que nosotros llevamos en este momento es el tema de momento fue peor la pandemia, ¿no?, que en cuanto nos afectó, la guerra ahora mismo está afectando a muchos de nuestros clientes, ¿no? Es decir, y está haciendo que les sean afectados en sus inversiones, en sus despliegues, y por consiguiente eso pues, nos afecta a nosotros que vemos a nuestros clientes que están sufriendo ese camino, ¿no? Yo creo yo espero que impere el sentido común y que creo que hay lecciones que deberíamos de tener ya aprendidas, ¿no? Que somos una generación que me da mucha pena que estemos viviendo esto que estamos viviendo, porque me gustaría que el ser humano viviese de lecciones aprendidas, ¿no? Y yo creo que esta lección ya la deberíamos tener superada. Muy bien, ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, dos preguntas. Una viene sobre lo que acabas de comentar. Me piden que digas el nombre de esa gran empresa de seguridad. Si se puede. Si es Andrés el que está hablando, dile que no le hago publicidad. Muy bien. Y la otra es relacionada con lo que hemos hablado y ha salido varias veces, que es la distancia entre la universidad y empresa. Dicen, ¿cómo es que nadie ha puesto solución si es clave para el crecimiento del país? Pues mira, yo en la medida de lo que yo puedo yo tengo un magnífico profesor que me dio clase en físicas, que fue rector de la Universidad, Senén Barro, y que además pues, tengo la suerte hoy de presumir de su amistad. Yo es unas mentes más privilegiadas que tenemos en Galicia,
Y aún estos días que estuvimos hablando bastante por teléfono el fin de semana, nos hemos citado un poco para ver qué es lo que Plexus puede ayudar para llevar el talento de Plexus a la universidad, ¿no? Como tengo gente súper valiosa, compañeros que saben muchísimo de inteligencia artificial, pero no de la inteligencia artificial teórica, que es la que se tiene que enseñar en la universidad, sino de cómo esto se aplica y qué se está haciendo a nivel de eso, o de sensorización, IoT, arquitectura, algoritmia de datos, arquitectura de datos, DevOps, o sea, un montón de palabras, ¿no?, que podría estar aquí, que no dice nada seguramente a mucha gente, pero a otros me entenderán, de cómo podemos acercar eso a las personas que están en la universidad, ¿no? Y de cómo podemos aportar, porque yo decía incluso decir, oye, yo invierto en pagar a esos profesores, que vayan allí y hagan esas cosas, no sé, buscar fórmulas de ese tipo que no lastren más. Yo entiendo que la universidad tiene una situación económica, unas cuentas complicadas, pero creo que esa vuelta del profesor asociado sería muy importante. Muy bien, pues vamos a terminar. Antonio, muchísimas gracias. Me gustaría cerrar esta entrevista con algo que has dicho que me ha gustado mucho, que es que hay que incrustar en la tecnología gente con gusto. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Y un orgullo que sigas haciendo estas cosas, porque es un altavoz muy importante y es un orgullo para Galicia haber gente como tú que se esfuerza en esto. Gracias. Gracias. ¿Listo? Gracias. Muy bien. Silvia, creo que tenemos que ir rápido para allí. Yo, vamos, encantado. Sí. Pensamos muy parecido, con lo cual creo que ha sido más fácil todavía, ¿no? ¿Perdón? Sí. Ah, sí, claro.